Buenos días, somos el segundo grupo de seminario. Estamos conformados por Amaris Noya, Bismari Ortega, Patricia Palao, Padrino Paola, Elimar Pinel y mi persona Noeli Núñez. Les vamos a hablar sobre el dengue y herpes. El dengue es una enfermedad aguda, febril, infecciosa, de etiología viral, transmitida por el mosquito del género Aedes. Esta enfermedad se conoce desde hace mucho tiempo. Desde el año 265 al 420 después de Cristo ya se encontraba en la Enciclopedia China de los síntomas de las enfermedades y remedios. Se conocía como agua venenosa, ya que las personas para ese entonces intuían ya que se trataba de un insecto que habitaba en agua. Fue descrito por primera vez en 1786 por Benjamin Rush, tras un brote que ocurrió en las islas del Caribe. Fue conocida como la fiebre quebrantahuesos o fiebre recurrente. En 1954 se describió por primera vez el primer caso de dengue grave, durante una epidemia que hubo en Tailandia y Filipinas. El Aedes aegypti fue erradicado de América del Sur a mediados del siglo pasado. Sin embargo, fue para 1980 cuando este se reintrodujo en los demás países. Desde el año 2000, el dengue se ha vuelto la segunda enfermedad más común transmitida por mosquitos. En febrero del año 2002, hubo un gran brote llevado a cabo en Río de Janeiro que afectó a alrededor de 1 millón de personas. En 2013, un virólogo de la Universidad de Texas, Nikos Vasilaskis, presentó un hallazgo de un nuevo serotipo, el DEN5. Este hasta ahora solo se ha observado en primates. En cuanto a la epidemiología del dengue, este se encuentra en regiones tropicales y subtropicales, en América, África, Asia, Islas del Caribe y del Pacífico. En el año 2019, entre la semana epidemiológica 1 y la 52, en la región de las Américas, se notificaron 3.139.335 casos, incluidas 1.538 defunciones. 28.169 casos fueron clasificados como dengue grave. La tasa de letalidad fue de 0,049%. Es importante destacar que en este año ocurrieron las primeras transmisiones en Afganistán. Para el año 2020, en la semana epidemiológica 1 a la 8, se reportaron 560.086 casos, incluidas 118 defunciones. 1.560 fueron clasificados como dengue grave. La tasa de letalidad fue de 0,023%. Podemos notar que hubo incremento de casos en comparación en este mismo periodo con 2018 y 2019. En 2018 hubieron 74.701 casos y en 2019 15.647 casos. En cuanto a la epidemiología del dengue en Venezuela, tenemos que esta es una enfermedad que está distribuida a lo largo de todo el territorio nacional. Por problemas de subregistro no tenemos una cifra exacta. Sin embargo, encontré que en 2019 se registraron 14.701 casos confirmados y 22 defunciones. En el año 2020, hasta el 5 de septiembre, se reportaron 5.110 casos de dengue, entre ellos 20 casos de dengue grave y 9 fallecidos. La tasa de letalidad fue de 0,176%. Se comparó con el periodo de enero a septiembre de 2019 y se encontró que la tasa de letalidad aumentó. La partícula viral es esférica y mide de 30 a 50 nanómetros. Viene de la familia Flaviviridae y del género Flavivirus. Tiene unas proteínas de membrana como son la E y la M. Su material genético está envuelto en una nucleocápside y su genoma constituye una cadena de ARN simple positiva. Este virus es altamente inestable en el medio ambiente, se inactiva con el calor, la desecación y los desinfectantes. Este virus tiene 5 serotipos. Del 1 al 4 son los que afectan al ser humano y el 5 afecta a primates. Si alguna persona es infectada por uno de estos serotipos, va a conferir inmunidad permanente para ese serotipo e inmunidad parcial para el resto. En cuanto a la patogenia, tenemos que saber que el virus tiene 2 reservorios,
el mosquito y el hombre. Los vectores que son capaces de transmitir esta enfermedad son los mosquitos hembra, del género Aedes. Hay múltiples especies, pero las más importantes son Aegyptis, que se encuentran en los medios urbanos, y Albopictus en los medios rurales. Estos mosquitos tienen un hábito de picadura en la mañana y en la noche. También tienen una gran capacidad de adaptación al medio y soportan bajas temperaturas. Se reproducen en agua limpia. En cuanto al hombre, hay factores individuales de riesgo que van a determinar la gravedad de la enfermedad, como son la edad, ya que los niños son más susceptibles, la raza, hay individuos con ancestros africanos en los que la enfermedad se observa de una forma más leve, enfermedades crónicas y antecedentes de infección que van a ser explicados un poco más adelante. Para que se dé el ciclo de la enfermedad, un mosquito sano debe alimentarse de una persona enferma cuando éste se encuentra en periodo de viremia. Una vez adquirido el virus, este va a infectar el intestino medio del mosquito y tras un periodo de 8 a 12 días, que es el periodo de incubación extrínseca, este virus va a migrar a las glándulas salivales del mosquito y este va a ser infectante para otras personas. Es importante destacar que el mosquito va a ser infectante durante toda su vida. Una vez que este mosquito se vaya a realimentar y vaya a picar a una persona sana, este le va a transmitir el virus. Y al cabo de unos 4 o 10 días la persona va a manifestar la enfermedad. Una vez dentro, el virus en el organismo va a ser captado por las células del Langerhans, que se encuentran en la piel. Estos van a migrar a los ganglios linfáticos regionales y dentro de estas células que va a ocurrir la primera replicación viral. Una vez lista la partícula viral, va a salir por exocitosis a infectar monocitos y macrófagos. Estos van a producir unas proteínas de señalización como son la citoquina y la interferón para activar el sistema inmune. Este va a responder para intentar eliminar el virus del organismo y al hacerlo va a causar daño en la célula endotelial y causar permeabilidad de los vasos sanguíneos, por lo que ocurre la pérdida de plasma. Esta reacción del sistema inmune es la que causa todo el malestar del dengue, la fiebre, las mialgias, las artralgias, porque está intentando eliminar el virus del cuerpo. En esta misma lámina podemos explicar la razón por la que una vez que una persona le da dengue por segunda vez, este tiene más probabilidades de que sea grave, ya que el individuo ya tiene anticuerpos contra el dengue y el sistema inmune, al reconocer esos complejos antígeno-anticuerpos, va a reaccionar de manera más fuerte y va a haber un aumento de la sintomatología. La trombocitopenia que ocurre en el dengue se explica ya que una vez que hay esa pérdida de plasma, las plaquetas se activan para intentar reparar el daño causado por el sistema inmune. Cuando esta respuesta del sistema es exagerada, las plaquetas no pueden cubrir todos los daños y hay lo que se conoce como un déficit por consumo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Amaris Noya y le voy a hablar sobre la clasificación del dengue según la OMS para el año 2009, el cual lo clasifica en dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y el dengue grave. Dengue sin signo de alarma. Cuando el paciente vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas endémicas, presenta un cuadro febril de 2 a 7 días de evolución o 2 o más de las siguientes manifestaciones: náuseas o vómito, exantema, cefalea con dolor retroorbitario, mialgia o artralgia, petequia o prueba del torniquete positivo y leucopenia. También se considera a todo niño proveniente o residente de zonas endémicas con un cuadro febril agudo de 2 a 7 días de evolución generalmente y sin foco aparente. ¿Cuándo es dengue con signos de alarma? Cuando el paciente presenta uno o más de los siguientes signos: dolor abdominal intenso o dolor a la palpación abdominal, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, ya sea ascitis, derrame pleural o derrame pericárdico, letargo, lipotimia,
una hepatomegalia mayor a los 2 centímetros y un aumento progresivo del hematocrito. ¿Y cuándo es dengue grave? Cuando el paciente presenta uno o más de las siguientes manifestaciones. Primero, choque o dificultad respiratoria debido a una extravasación grave del plasma, pulso imperceptible, un llenado capilar mayor a los 2 segundos e hipotensión. Segundo, cuando hay un sangrado grave. Según la evaluación médica, por ejemplo, una metrorragia, una melena, una hematemesis o sangrado del sistema nervioso central. Y tercero, cuando hay un compromiso grave del órgano, ya sea un daño hepático, un daño en el sistema nervioso central con alteración de la conciencia, un daño en el corazón o entre otros. Ya sea el dengue con signos de alarma o el dengue grave, necesita intervención médica de forma inmediata. Manifestaciones clínicas del dengue. Aquí nos encontramos una tabla de la OMS, el cual nos explica el curso de la enfermedad y nos divide en 3 fases. La fase febril, que abarca del día 0 al día 4 o 5, la fase crítica, que está entre el día 5 y el día 7, y la fase de recuperación, que es posterior al 7º día. Fase febril. Podemos observar en la gráfica un ascenso repentino de la temperatura corporal que se traduce como fiebre de aparición súbita. Esto puede ocasionar trastornos neurológicos y convulsiones en niños. En las formas clínicas observamos deshidratación, ya que también es llamada la fase de hipovolemia. Esta fase abarca del día 2 al día 7 y puede estar acompañada de eritema de la piel, rubor facial, dolor generalizado como mialgia, artralgia y cefalea. Algunos pacientes pueden presentar dolor de garganta, faringe infectada e inyección conjuntival o anorexia, náuseas y vómito, y se pueden presentar manifestaciones hemorrágicas leves como petequias y sangrado. Es importante acotar que en esta fase es difícil distinguir el dengue de otras enfermedades febriles. Fase crítica. Podemos observar en la gráfica una disminución de la temperatura corporal menor a los 37,5 o 38 grados centígrados. A partir del día 3 a 7 puede presentarse un aumento de la permeabilidad capilar junto con una elevación del hematocrito. Esto marca el inicio de la fase crítica. Visualizamos una disminución abrupta de las plaquetas. Los pacientes que no presentan un aumento en la permeabilidad capilar mejoran. Por lo contrario, los que la presenten empeoran debido al volumen plasmático perdido. Esto conlleva un deterioro orgánico importante con hepatitis, encefalitis o miocarditis. El periodo de extravasación capilar abarca aproximadamente entre 24 a 48 horas y el grado de extravasación será variable. El derrame pleural y la ascitis se detectan a nivel clínico. Cuando hablamos de choque, cuando existe una pérdida crítica del volumen plasmático debido a la extravasación, esto estará precedido por signos de alarma. Cuando existe un choque prolongado, se produce una hipoperfusión, lo que conlleva un deterioro orgánico progresivo con acidosis metabólica y coagulación intravascular diseminada. Puede existir una hemorragia grave. Esto lleva a una disminución del hematocrito en el choque grave. Fase de recuperación. Si el paciente sobrevive a la fase crítica en las primeras 24 a 48 horas, en las 48 horas siguientes ocurre una reabsorción gradual del líquido del compartimiento extravascular y es por esto que se conoce como fase de hipervolemia. Esto conlleva a que regrese el apetito, disminuyen los síntomas gastrointestinales, el estado hemodinámico se estabiliza y se presenta diuresis, puede haber prurito generalizado, bradicardia o cambios en electrocardiograma, el hematocrito se estabiliza o puede ser menor, los leucocitos y plaquetas aumentan. El síndrome de dificultad respiratoria provocado por el derrame pleural y la ascitis puede ocurrir en cualquier momento, siempre y cuando se hayan administrado líquidos intravenosos en excesos. Complicaciones por la sobrecarga de líquidos. Tenemos complicaciones primarias y secundarias. En las primarias tenemos insuficiencia respiratoria, dificultad para respirar, respiración rápida, retracción de la cavidad torácica, jadeo, derrames pleurales, ascitis y elevación de la presión venosa yugular. En las complicaciones secundarias tenemos el edema pulmonar y el choque irreversible con insuficiencia cardíaca. Diagnóstico diferencial. En esta lámina podemos observar 2 cuadros comparativos, del lado izquierdo de la EPS y del lado derecho de la revista Spotlight Med, donde hacemos diagnóstico diferencial entre el dengue, el zika y el chikungunya, a través de sus manifestaciones clínicas más relevantes. En el zika es característico la conjuntivitis no bacteriana, además que en algunos pacientes puede tener edema en miembros inferiores. En el dengue tenemos cefalea con dolor retroorbitario y algunos pacientes pueden cursar con inflamación de ganglios linfáticos. Y en el chikungunya
Es característico la artritis inflamatoria y los dolores musculares de mayor intensidad. Las complicaciones graves no son frecuentes en el chikungunya, sin embargo, en los adultos mayores puede ser letal. En el dengue tenemos el choque y la hemorragia, y la forma grave es más frecuente que en las otras dos patologías. Mientras que en el Zika, los síntomas desaparecen por sí solos y sin tratamiento. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre COVID-19 y dengue, y es una información que extrapolé de la CDC de los Estados Unidos porque es importante establecer el diagnóstico diferencial entre estas dos enfermedades, ya que actualmente vivimos la pandemia del COVID-19 y el personal de salud que se encuentra en zonas endémicas o el paciente que haya viajado recientemente a estas áreas y presenta un cuadro febril agudo, es necesario establecer este diagnóstico diferencial entre ellas dos. Entonces, a nivel de transmisión en el COVID-19 es de persona a persona a través de gotas respiratorias. En el dengue es por la picadura de un mosquito. El periodo de incubación del dengue es de 5 a 7 días, mientras que en el COVID es de 14 días aproximadamente. En la evolución clínica en ambas enfermedades abarcan desde leve hasta grave. Signos y síntomas en la enfermedad leve a moderada en el dengue tenemos fiebre, cefalea con dolor retroorbitario, tenemos mialgias, erupciones cutáneas, náuseas y vómito. En el COVID tenemos más síntomas respiratorios, tos, dificultad para respirar, tenemos anosmia, ageusia o ambas, náuseas, vómitos, diarreas, entre otros. En cuanto a la enfermedad grave, ya conocemos los parámetros del dengue. En cuanto al COVID-19, tenemos hipoxia, insuficiencia respiratoria, disnea, shock y falla multiorgánica sistémica. Los factores de riesgo en el dengue, la edad, los niños, una segunda reinfección por dengue, los países que tienen regiones endémicas y tienen mayor riesgo de reinfección, y las patologías crónicas como la diabetes, el asma, entre otras. En cuanto al COVID, tenemos la edad, los mayores de 65 años, patologías crónicas de base a nivel cardiovascular, endocrino respiratorio, y los pacientes que viven en ancianatos o en lugares de cuidado de largo plazo. Buenos días, mi nombre es Bismario Ortega y comenzaré hablándoles acerca del diagnóstico del dengue. Antes de los 7 días después del comienzo de la fiebre, el diagnóstico se puede confirmar mediante un aislamiento viral del antígeno o del genoma. Esto es a través de un análisis PCR. A pesar de que esta es una de las pruebas con mayor efectividad y confiabilidad, muchas veces es la menos accesible. Luego de los 4 días posterior al comienzo de la fiebre, ya se pueden detectar los anticuerpos IgM contra el virus del dengue. Una semana después del inicio de la fiebre, el método diagnóstico más eficaz sería la detección de anticuerpos IgM. Este nos indica infección primaria y es el que tenemos disponible en el país. A continuación les presento distintos signos y pruebas de laboratorio que podemos encontrar dentro de las distintas fases de las manifestaciones clínicas. Fase febril. Dentro de esta fase es difícil distinguirla de otras enfermedades febriles, sin embargo podemos evidenciar pancitopenia a los 3 o 4 días de inicio de la enfermedad. La prueba del torniquete positiva, los tiempos de coagulación dentro de los límites normales, al igual que el fibrinógeno en plasma. Dentro de una primoinfección por dengue podemos tener acidosis leve, aumento de las concentraciones de las transaminasas e hipoproteinemia. Recordemos cómo realizar la prueba del torniquete. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente de 9 años de edad. Tomamos la presión arterial y los resultados fueron presión arterial sistólica 122 milímetros de mercurio, presión arterial diastólica 78 milímetros de mercurio. Procedemos a calcular la presión arterial media con esta fórmula. El resultado nos da 92,6 que redondeamos a 93 milímetros de mercurio. Luego colocamos el tensiómetro en ese punto medio y esperamos 5 minutos. Contamos el número de petequias visibles en la superficie ventral del antebrazo. Si aparecen 20 o más petequias en un área de 6,5 centímetros, es indicativo de que la prueba del torniquete es positiva. En la fase crítica podemos evidenciar leucopenia progresiva, seguida de una rápida disminución del número de las plaquetas y un aumento superior al número de referencia del hematocrito, y este a menudo refleja el grado de extravasación del plasma. En el choque grave evidenciamos aumento del 20% del hematocrito, trombocitopenia, disminución de la protrombina y disminución del fibrinógeno. Podemos apoyarnos en otros métodos diagnósticos como la radiografía, en donde en casi todos los pacientes con síndrome de shock por dengue se evidencia derrame pleural. También podemos utilizar la ecografía
para detectar derrames serosos en cavidad torácica o abdominal, así como engrosamiento de la pared vesicular y líquido perivesicular. Estos pueden ser signos característicos de aumento en la permeabilidad vascular. Por último, en la fase de recuperación, el hematocrito se estabiliza, hay aumento de los leucocitos y posterior a esto, recuperación del número de plaquetas. Para el tratamiento dividimos a los pacientes en 3 grupos. Los pacientes que no tengan signos de alerta en el grupo A, los pacientes con signos de alerta en el grupo B y en el grupo C los pacientes que presentan fuga grave de plasma con shock o acumulación de líquidos y dificultad respiratoria grave acompañado de sangrado grave o fallo grave de órganos. Los pacientes en el grupo A pueden ser manejados de manera ambulatoria. Los pacientes ambulatorios deben ser controlados diariamente para seguir la evolución de la enfermedad. Por eso es importante obtener hematología diaria, monitorizar posible deshidratación, además de observar si hay señales de alerta como disminución de las plaquetas y aumento del hematocrito. Para la fiebre se puede administrar acetaminofén cada 6 horas, máximo 4 dosis al día. No administrar ibuprofeno, ni aspirina, ni ningún medicamento que contenga aspirina. Y como medio físico se pueden dar baños con agua tibia si la fiebre está muy alta. Si el niño es llevado a casa, es importante decirle a la madre o al representante legal que administre suficientes líquidos para prevenir la deshidratación y que vigile si aparecen los siguientes signos de deshidratación. Producción reducida de orina. Esto ella lo puede comprobar mediante el número de pañales mojados o las idas al baño. Ausencia o disminución en las lágrimas cuando el niño llora. Boca, lengua o labios secos, manos y pies fríos, así como la fontanela hundida en los bebés, y que lleve al niño inmediatamente a urgencias si éste presenta dolor abdominal, vómitos persistentes, vómitos con sangre, heces negras, puntos rojos en la piel pálida, fría o húmeda o dificultad respiratoria. El grupo B corresponde con aquellos pacientes que necesitan tratamiento hospitalario debido a las señales de alerta que presentan. Es necesario tomar en cuenta, en primer lugar, las soluciones que se van a utilizar son soluciones isotónicas como la solución fisiológica al 0,9%, Ringer lactato y solución de Harman. Siempre se tiene que ir reduciendo la cantidad de líquidos. Se debe administrar solamente la cantidad de líquidos necesarios para mantener una buena perfusión o una producción de orina de 0,5 ml/kg por hora. Se debe evaluar el hematocrito antes y después de cada reemplazo de líquido. Además, tomar en cuenta la glicemia y exámenes de laboratorio que verifiquen la función orgánica como función hepática, función renal, coagulación, entre otros. A continuación, les explicaré mediante este flujograma cómo manejar a los pacientes dentro del grupo B. Primera pregunta, ¿el paciente ingiere una cantidad adecuada de líquidos vía oral? Si esto es así, se continúa monitorizando los signos vitales, se observa si se presenta algún signo de shock o de alerta. Si nuestra respuesta es no, revisamos el hematocrito y administramos cristaloides de 5 a 7 ml/kg por hora por 1 a 2 horas y de 3 a 5 ml/kg por hora de 2 a 4 horas posteriormente. Luego, revisamos el hematocrito, evaluamos nuevamente al paciente y nos hacemos nuestra próxima pregunta. ¿El paciente está clínicamente estable con cambios mínimos o sin cambios en el hematocrito? Si el paciente está estable y hay cambios mínimos o sin cambios del hematocrito, continuamos administrando 2 a 3 ml/kg por hora de cristaloides por 2 a 4 horas. De nuevo revisamos el hematocrito y si la entrada de líquidos y la producción de orina son adecuados, el hematocrito se reduce al valor de referencia o un valor ligeramente inferior, pues procedemos a reducir la administración de cristaloides isotónicos. Si hay un empeoramiento de los signos vitales e incremento rápido del hematocrito, procedemos a aumentar la administración de cristaloides de 5 a 10 ml/kg por hora por 1 a 2 horas. Posteriormente, revisamos el hematocrito y reevaluamos el estado del paciente. Nuestra próxima pregunta, ¿el paciente está mejorando, sí o no? Si el paciente mejora, entonces reducimos las soluciones cristaloides intravenosas gradualmente. Aquí tengo un cuadro explicativo en donde vemos que pasamos de 5 a 10 ml/kg por hora por 1 a 2 horas hasta llegar a 2 a 3 ml/kg por hora por 2 a 4 horas. Si el paciente no está mejorando, entonces procedemos a seguir los pasos para el tratamiento de emergencia del grupo C. Los pacientes en el grupo C necesitan ser hospitalizados con acceso a unidad de cuidados intensivos. Continúe a explicarles el manejo de los mismos.
A continuación tenemos un paciente en shock compensado. Luego de vigilar de cerca la entrada y salida de líquidos, reevaluamos el estado clínico del paciente y nos preguntamos, ¿ha mejorado el estado hemodinámico del paciente? Si nuestra respuesta es sí, procedemos a reducir la administración de líquidos intravenosos gradualmente. Primero de 5 a 7 ml kilogramos hora por 2 a 4 horas, hasta 3 a 5 ml kilogramos hora por 2 a 4 horas. Luego reevaluamos el hematocrito y el estado clínico del paciente. Si continúa mejorando, continuamos reduciendo la administración de líquidos hasta que la entrada de líquidos y producción de orina sean adecuados. Además, que el hematocrito se reduzca al valor de referencia o un valor ligeramente inferior. Entonces, en ese caso, procedemos a suspender la administración de líquidos intravenosos. Si el paciente no ha mejorado hemodinámicamente, analizamos el hematocrito. ¿Está aumentando o está disminuyendo? Si el hematocrito está aumentando, administramos cristaloides isotónicos en bolo de 10 a 20 ml kilogramos en 1 hora y procedemos a reevaluar el estado clínico del paciente. ¿Ha mejorado o no ha mejorado? Si ha mejorado, continuamos con la reducción de cristaloides hasta que, de nuevo repito, el hematocrito se reduzca y la producción de orina sea adecuada. Si el estado no ha mejorado, entonces procedemos a seguir los pasos para el tratamiento de emergencia de pacientes con dengue en shock hipotensivo, que lo voy a explicar a continuación. Si, estando en la casilla C, en este flujograma, vemos que el hematocrito ha estado disminuyendo, procedemos a transfundir de 5 a 10 ml kilogramos concentrado de glóbulos rojos o 10 a 20 ml kilogramos de sangre entera inmediatamente. A continuación presento el tratamiento para aquellos pacientes que se encuentran en el grupo C con shock hipotensivo. En un paciente con shock hipotensivo procedemos a administrar cristaloides isotónicos o coloides en bolo de 20 ml kilogramos en 15 minutos y reevaluamos el estado clínico del paciente. Nos preguntamos, ¿ha mejorado el estado hemodinámico del paciente? Si nuestra respuesta es que sí, entonces reducimos la administración de cristaloides isotónicos o infusión de coloides a 10 miligramos kilogramos en 1 hora. Y reevaluamos el estado del paciente. Si este ha mejorado, entonces procedemos a reducir la administración de líquidos intravenosos, como ya conocemos, hasta suspender la misma. Si el estado hemodinámico del paciente no ha mejorado, evaluamos si el hematocrito ha estado aumentando o ha estado disminuyendo. Si ha estado aumentando, administramos coloides en bolos de 10 a 20 ml kilogramos en media hora o en 1 hora. Y reevaluamos el estado clínico del paciente. ¿Ha mejorado? Si ha mejorado, continuamos reduciendo la administración de coloides a 7 a 10 ml kilogramos por hora por 1 a 2 horas. Si no ha mejorado, volvemos a reevaluar el estado del paciente. Vemos si el hematocrito ha aumentado o ha disminuido y en caso de que éste haya disminuido, procedemos a transfundir de 5 a 10 ml kilogramos de concentrado de glóbulos rojos o 10 a 20 ml kilogramos de sangre entera inmediatamente. ¿Qué hacemos en caso de sobrecarga hídrica? Procedemos a evaluar el estado hemodinámico del paciente y si éste se encuentra o no en fase crítica. Si el paciente está hemodinámicamente estable y fuera de la fase crítica, procedemos a suspender la administración de líquidos intravenosos. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, pero todavía persiste en la fase crítica, procedemos a reducir la administración de los líquidos según los flujogramas anteriormente vistos. Y si es necesario, se puede administrar furosemida 0,1 a 0,5 miligramos por kilogramo 1 o 2 veces al día o de manera continua 0,1 miligramo por kilogramo. Criterios de egreso. Que el paciente tenga 24 horas sin fiebre no asociado a administración de antipiréticos. Que hayan pasado 72 horas posteriores a reponerse del choque sin derrames cavitarios, sin dolores torácicos ni abdominales, además de laboratorios dentro de los valores de referencia. Plaquetas mayores a 50.000, el hematocrito dentro de los valores de referencia y estable. Prevención. En el 2019 la FDA aprobó la administración de la vacuna de Emvaxia en aquellos niños en edad comprendida entre 9 y 16 años que viven en áreas endémicas y que hayan presentado una infección previa por el virus del dengue confirmada por laboratorio. Este último criterio es sumamente importante. Se comprobó que las personas vacunadas sin haber estado infectadas anteriormente tienen riesgo de desarrollar dengue grave si contraen dengue después de ser vacunadas. La profilaxis en ausencia de la vacuna consiste en evitar la picadura del mosquito. Esto se hace a través del uso de insecticidas, repelentes, colocando mallas finas en las casas y eliminando todo criadero de mosquitos. Si es necesario acumular agua, se debe colocar tapas herméticas o una capa fina de aceite para evitar la puesta y eclosión de los huevos. Muchas gracias.